Mañana la Sala Oribe acogerá la presentación de la antología Los nudos del tiempo, un paisaje de la poesía actual cordobesa. Conocemos los pormenores, los detalles de esta compilación, de esta obra, con su editor y su antóloga. Tenemos con nosotros en el plató de Córdoba TV a Francisco Javier Palomeque, editor de Nizam Editorial, y a Alberta de la Poza, antóloga, a la que ya conocemos, ¿verdad?, en este espacio, en Córdoba TV. Bienvenidos a los dos y muy buenas tardes. Muchas gracias, Ángela. Y muchísimas gracias, porque sé que era difícil, ¿verdad?, encontrar el hueco, el momento para acudir en pareja, además, ¿no? Bueno, pues siempre es un placer estar aquí contigo y sobre todo para dar a conocer esta presentación que haremos mañana. Muy bien, esa presentación que, por cierto, será a las 6 de la tarde, hemos dicho, en Sala Oribe, que bueno, se ha convertido en el epicentro, ¿verdad?, de los grandes eventos, de las grandes citas de Cosmopoética en su 10ª edición, dentro además, en este caso, del ciclo Encuentros con la Realidad, así que conoceremos profundamente, y nosotros tenemos la suerte de poder hacerlo en primicia, aquí en el plató de Córdoba TV. Según leemos en la nota preliminar de Los nudos del tiempo, paisaje de la poesía actual cordobesa, estamos ante un libro homenaje a la poesía viva que se da a luz en Córdoba. Y la primera pregunta seguramente se la estén haciendo nuestros espectadores y espectadoras. ¿Qué vacío viene a rellenar, qué hueco viene a cubrir esta antología de poesía cordobesa? Pues, no sé, ¿contestas tú? ¿Contesto yo? Sí, contesto yo. Mira, en principio los criterios de selección que tomamos fue pues que participaran en un primer libro, porque habrá una consecución en el tiempo de esta antología, que vayan pasando por estos nudos del tiempo pues prácticamente la totalidad de poetas cordobeses. Tuvimos que adoptar un criterio de selección en el cual tuvieran cabida poetas ya consagrados que llevan una larga trayectoria ya en la poesía de Córdoba, y otros, pues como yo, por ejemplo, pues que no tenemos esa trayectoria tan larga en el tiempo, no por ello menos, bueno, con menos dedicación e igual cariño que el resto, pero se trata de eso, de que este primer libro sea el paso a que el resto de poetas, tanto conocidos como los que están emergiendo, pues tengan cabida siempre en la antología que Javier ha publicado y va a seguir publicando. Efectivamente, vaya por delante, ¿no? Este es el primer volumen y en esto pues se es consciente desde la primera edición, y ya abrimos el libro y nos encontramos con que quiere ser la primera, ¿no?, de muchas obras que vaya pues eso, haciéndose eco, dibujando el panorama poético cordobés, y además reunís aquí muy diferentes, por abundar en lo que decía Alberta, muy diferentes estéticas, tendencias. No nos hemos tampoco pues parado en cuestiones como méritos curriculares, ni siquiera en edad, en generación. Aquí el panorama es heterogéneo y lo que queremos es, pues, de alguna manera recoger, ¿no?, lo que se está haciendo en Córdoba. Sí, esa es la idea, siempre con un criterio de calidad, porque es verdad que, bueno, el concepto de arte es un concepto muy amplio. Entonces, lo que ha buscado la editorial es que todos los autores que publican, en total son 7 poetisas y 7 poetas, todos partan de un criterio de calidad, comparten ese criterio de calidad, pero es bien, como ha dicho Alberta y como tú has remarcado, que sea muy heterogéneo, porque hay muchas tendencias en función de la descripción estilística de cada persona, de cada autor. Entonces, quizá uno de los principales atractivos que tiene el libro es que a lo largo de estos 14 poemarios, pues el lector hace un viaje sobre un paisaje, como titula el libro, un paisaje de la poesía, un paisaje heterogéneo, diverso, múltiple, porque hay autores de distintas edades, de distintos estilos y con distintas tendencias, y eso es lo bueno. Efectivamente, vamos a seguir ahondando y bueno, ya no puedo esperar más para plantearos esta pregunta. Vosotros tenéis esa especie de doble piel, porque sois también poetas, sois creadores, y os tenéis que colocar, ¿no?, este disfraz, podríamos decir, poneros también al otro lado y hacer esta selección siempre difícil. Además, el libro parte de una creencia en la fecundidad, en la salud
de nuestro mapa poético. Entiendo que un reto doblemente complicado, sobre todo porque el terreno de la antología pues, siempre resulta, ¿no?, un trabajo muy ingrato y siempre se queda uno con la sensación de no haber podido abarcar más, ¿no? Efectivamente, pero bueno, cuando el editor te dice un día quieres ser la antóloga y con muchísimo gusto, pues, y encantada por Javier, pues, me propone elegir. No me preocupó demasiado, Ángela, porque creo que lo hice con total honradez, con total, creo que dominio de las personas que iban a participar en este libro, entre ellos tú también, Javier y yo, y ahora nombraremos al resto de poetas que participan. Pero creo que quien conozca un poco la poesía ya en Córdoba estará conmigo de que, bueno, las personas que están dentro de este libro merecen estar dentro de este libro. Ya digo, unos porque ya llevan una trayectoria larga y muy buena, no por currículum, sino como poetas, como grandes poetas, y otros que no somos tan conocidos, pero que, bueno, ya empezamos a tener, como Javier, como tú, como yo, ya empezamos a tener un pequeño espacio dentro de este difícil mundo que es la poesía, porque al fin y al cabo es un género minoritario y todavía muy poco conocido y reconocido por los lectores, y claro, pues me resultó difícil, pero como sé que vas a continuar, tengo esa tranquilidad, al igual que Javier, es decir, que sabemos que vamos a estar aquí muchas veces, en muchas ocasiones, para seguir presentando, o Javier sobre todo, seguir presentando su antología. Bajo esta consigna de calidad, de honradez, conscientes de que la antología siempre es un ejercicio, ¿verdad?, de subjetividad, porque es imposible salir de nosotros mismos, de nuestra concepción de la poesía, pero queda clarísima la implicación por vuestra parte, la vocación, la dedicación, y también por parte de los poetas que participan, porque ofrecen pues un pequeño poemario inédito además, así que todos ellos se dejan un pedacito nuevo y novedoso de su trayectoria, ¿no? Ese fue el aprieto que me puso, que me hacía que le pidiera a cada poeta 7 poemas. Y yo, bueno, consideraba que puede que quien tenga 7 poemas inéditos, pero habrá quien no tenga 7 poemas inéditos. Entonces, bueno, pues sí, aquí dentro nos encontraremos, como voy a hablar por mí, no quiero hablar por ningún poeta porque tendrán su momento, pero yo, por ejemplo, pues saqué 7 poemas inéditos de un poemario inédito, es decir, que saqué los 7 primeros poemas. Creo que algunos autores y autoras han hecho lo mismo y bueno, y luego pues otros poemas sueltos que tenía y que le ha apetecido incluirlos en esta antología, El desnudo del tiempo. Ciertamente ese era el aprieto en el que yo te puse, porque cuando yo contacto con Alberta y le propongo, y además te lo digo, tiene que haber 7 mujeres y 7 hombres. Paridad. Esa paridad. Y no por ningún criterio político, sino por un criterio de equilibrio. Y además que cada uno presente un poemario de 7 poemas, o sea, jugar con el 7, que además es un número muy andalusí y muy casi sefardita, ahora que estamos en la Semana de la Cultura Sefardita. Pero bueno, no tienen un criterio religioso, simplemente un poco jugar con ese número de equilibrio. Y además que fueran inéditos, yo recuerdo que pues sí, fue aprieto, porque encontrar en un plazo relativamente corto sí, porque pues 14 autores en una ciudad que sean poetas y que puedan aportar 7 poemas inéditos, pues la verdad es que fue un aprieto, pero misión cumplida, Alberta. Misión cumplida. Genial, todos contentos, felices, y al hilo de lo que estábamos comentando, la intención de Nizam Editorial, que así es como se llama, nuestro sello, es poder, si las condiciones lo permiten, repetir esta antología, ya con otros nombres. O sea, lógicamente, la intención es que las 14 personas que publican en este libro no sean las que repitan, porque es verdad que uno de los reproches que se hacen muchísimas veces a las antologías, a las selecciones de autores por parte de algunas editoriales, es que siempre están los mismos. Sí. Y eso es verdad, muchas veces es verdad. Nosotros no queremos caer en este vicio,
no queremos caer en el vicio de la amistad. Yo hay mucha gente que he conocido por primera vez a través de la antología. Gracias a la antóloga, gracias al impagable trabajo que ha hecho Alberta, que yo te lo quiero decir aquí delante de las cámaras, yo estoy muy agradecido porque ha trabajado, ha dedicado mucho tiempo, mucha energía y mucha ilusión, que es lo más importante de todo. En Córdoba me decía Alberta, y me decían otros poetas, que hay más de 100 personas con obra publicada. No podíamos hacer una antología donde cupieran 100 personas. Primero porque en esas 100 personas habrá calidades diversas, y aunque los 100 fueran excelentes poetas, no podemos hacer una antología donde cada uno presente un poema. Nosotros lo que queremos es no hacer un libro político, sino un libro artístico. En este sentido, el lector tiene que conocer al autor, y lo va a conocer a través de 7 poemas. A través de 7 poemas tú puedes conocer la personalidad, el lenguaje, el alma de esa autora, de ese autor. Pero si hubiéramos publicado una antología muy gruesa, donde hubiéramos estado 80, 100 autores con un poema solamente, el lector pues se hubiera quedado un poco disperso. Y además, ¿vale? Este es otro de los grandes, hablabas tú, Javier, de reproches, ¿no?, que se le hace a muchos antólogos, esas antologías compuestas ya por 60, 70 y tantos poetas, en las cuales es imposible, ¿no?, que exista pues, un criterio de selección demasiado agudo, y además con ese peligro siempre, ¿no?, la amistad. Y bueno, el no voy a dejar a este fuera, o no voy a dejar a esta fuera porque es una escritora o es un escritor que ya tiene mucho nombre, y bueno, me lo recriminarían, ¿no?, permanentemente, ¿no? Aquí hay personas de mucho, todos sabemos, tenemos en mente grandes poetas de esta ciudad, que con una gran obra... Tenemos referentes como Manuel Gaete, ¿no? Y con una gran proyección, Manuel Gaete está aquí, y hay otros con un enorme prestigio, que no están, no los voy a citar por respeto, que no están aquí precisamente porque no queríamos que fuera esto, ¿no?, es el que tiene que estar necesariamente. Sí. Esos autores de gran nombre se irán combinando con otros de menor proyección pública en las próximas ediciones, Dios quiera que las haya. En función de, nosotros esperamos que esta iniciativa tenga éxito, que sea bien acogida por la gente, por los lectores. Nos consta que el libro, que está ya a la venta, aunque se presenta mañana, pues se está vendiendo, y se está vendiendo bien, que los lectores están haciendo una buena crítica, o sea, buenos comentarios, tanto a la calidad de lo que están leyendo como a la presentación, que este es otro criterio importante, y entonces, bueno, pues estamos contentos. Yo estoy muy feliz, y me consta que Alberta también. Mucho, muchísimo. Quería, bueno, pues de cara al público, a los posibles lectores, que esta antología, Los nudos del tiempo, participan Mercedes Castro, Mariluz Ezquin, Antonio Flores Herrera, Manuel Gaete, Rafaela Ames, Ángela Jiménez, Alfredo Jurado Reyes, Francisco Javier Palomeque, nuestro editor, una servidora, Esther Rubio, Pilar Sanabria, Fernando Sánchez Mayo, Manuel Sánchez Salmoral y Antonio Barobaina. Como quien conozca a todos estos poetas, son muy distintos, entre sí, efectivamente. Son absolutamente... Efectivamente. Su poesía dispersa mucho de las unas de las otras. Era lo que a mí me hizo, junto con Javier, pues tomar la decisión de que fueran estos primeros 14 poetas y poetisas los que estuviéramos aquí. Prueba superada, ¿no?, por parte de los autores a la hora de entregar ese pequeño poemario inédito, y también por vuestra parte. Nadie dijo que fuera fácil, ¿verdad? Decía Felipe Benítez Reyes que este año pues nos visita en Cosmo Poética en su 10ª edición, en una entrevista pues a razón de esta visita concedida al Día de Córdoba. Ante la primera pregunta del periodista, ¿dónde se siente usted más cómodo? ¿En la prosa, en la poesía, en el teatro? Y él decía, más cómodo me siento en el sofá, la literatura no es cómoda. Puede ser fascinante, pero nunca cómoda, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos corroborar tanto desde un lado como desde el otro. Sí. Y cuando se cuenta con esa dualidad vuestra de la que os hablaba, pues doblemente. Antes ha mencionado Francisco Javier el tema de la maquetación, del diseño, de la edición.
y hay que decir que ha encantado a todo el mundo porque ya destila ese amor, esa pasión con la que se ha hecho y ese mimo este libro. Sobre este fondo azul tan profundo nos encontramos pues estas 12 y 7 minutos y medio que marca el reloj, y sobre unos cabos sueltos la simbología también tremendamente importante, ¿no?, para esos nudos del tiempo. ¿Por qué ese título tan sugerente y tan evocador? Pues el título hace referencia pues a lo que hemos explicado hasta ahora, o sea, a el propósito de unir en un libro, de anudar en un libro a voces muy distintas marcadas por una edad muy distinta, porque aquí hay escritoras, concretamente estás tú o está Esther, que pues, tenéis los 30 años hace poco cumplidos, y luego pues hay gente que ya tenemos unos años más o algunos que nos superan un poco, ¿no? Entonces hay unas edades, hay unos tiempos muy diversos, hay unos estilos muy diversos asociados también a ese tiempo, y lo que hemos querido ha sido pues, vincularlos, anudarlos con mucho cariño. La portada, me alegro de que hagas alusión a la portada. El diseño de la portada es autor de un creador, de un artista cordobés también, que se llama José Márquez Montero. Es un excelente artista y maravilloso amigo. Él presentó sobre este título varias propuestas. La verdad es que me resultó muy difícil elegir. Al final me quedé con dos junto con él, y al final, pues bueno, pues como yo era el editor, me dijo, tienes que elegir tú, y para ser el editor me quedé con esta. Creo que ha gustado mucho, creo que ha encantado el diseño. Además hemos creado si lo pueden ver los espectadores, hemos creado pues una portada con continuidad con su contraportada a través del lomo. Esto es algo que normalmente además no se hace, sabemos que hay una imagen de portada y con mucha de contraportada, pero uno de los criterios que tenemos en Nizam Editorial es hacer pequeñas obras de arte, cuidar los detalles, no solo del contenido, que es súper importante que un libro tenga un buen contenido, sino que entre desde el primer momento por los ojos, que tenga un bonito diseño, que tenga una buena maquetación. Hemos cuidado también mucho la calidad del papel. Nosotros no queremos ser una editorial de bestseller, no queremos ser una multinacional editorial, queremos hacer una editorial por amor al arte. Y nunca, de verdad, mejor dicho, porque es una obra de arte esta obra, y además yo doy fe de ese cuidado también en el contenido, porque os habéis preocupado, como yo creo, pocas veces, lo vive un escritor, un poeta, en cada coma os habéis detenido preguntando al poeta constantemente cualquier duda que ha podido surgir en ese camino para que todo sea perfecto y para que realmente pues aquí esté el poema no solo ya trabajado por el autor, sino también, ¿no?, por el editor y por la antóloga en este caso, ¿no? Sí, tuvimos que hacerlo. Tuvimos que reunirnos un par de veces para antes de que el libro ya fuera, ya se hubiera parido. Antes hubo que hacer algunas pequeñas, sobre todo preguntaros a vosotros, porque a veces son licencias poéticas o pueden ser un descuido, entonces nos aseguramos muy mucho e incluso os llamamos y os preguntamos y ya está tranquilamente. Hablábamos antes de esa cantera, ¿no?, que es Córdoba, y también del legado, de la largada sombra, pues bueno, todavía de cántico, ¿no? Incluso en esta edición de Cosmopoética hemos tenido además la suerte, el privilegio de poder homenajear nuevamente, rendir tributo a Pablo García Baena, pero también nos hemos acordado de Mario López, que todavía lógicamente pues duele, ¿no?, esa pérdida. Y siempre nos preguntamos lo mismo, ¿no? Por esa Córdoba poética, ¿realmente hay algo especial en esta ciudad que hace que surjan tantísimos y tan buenos creadores en muchas ocasiones? Ese caldo de cultivo que parece que nunca amarga y nunca se enfría. Yo pienso que sí, que algo tiene Córdoba que inspira la poesía. Yo creo que simplemente paseando por la ciudad, por esta ciudad, por los rincones de esta ciudad, por las plazas, por las callejuelas y por la luz
la proximidad del Guadalquivir, de esa Albolafia, es que es todo. Creo que Córdoba inspira, es cierto, Córdoba inspira sobre todo, perdón, a meditar mucho, a pensar y después ya a escribir otra cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Alberta. Córdoba es una ciudad que inspira por su belleza, inspira por su carácter y inspira muchas cosas. No solamente inspira poemas hermosos y poemas que sean una alegoría de estética de la ciudad, porque todos los que vivimos en Córdoba sabemos que Córdoba es una madre, pero es una madre dura, es una madre con dos caras, es una madre muy hermosa, pero a veces, bueno, con unos grandes contrastes, ¿no? Entonces yo pienso que eso está en la genética de los cordobeses desde tiempos de Al-Ándalus. Hay que recordar a los grandes poetas, muchos desconocidos, que ya escribían hace 1000 años, cuando Córdoba era la capital de Al-Ándalus. Ahí está Ibn Hazm, el autor del Collar de la Paloma, o está Walada, esa enorme poetisa andalusí, y muchos otros nombres que están ahí durmiendo. Y luego, si nos vamos a la época más cercana, pues tenemos ahí a Góngora, que es un gran desconocido. Sabemos que tenemos un instituto que se llama Luis de Góngora, pero todavía yo le pregunto a los lectores, ¿cuántas veces hemos leído a Góngora? Muy pocas veces. Cuando estaba en el instituto. Claro, tenemos ahí al Duque de Rivas, por ejemplo, ese gran romántico del siglo XIX, publicado pero muy poco leído y muy poco difundido en lo que es Córdoba, ¿no? Y luego tenemos esos grandes poetas de cántico, que bueno, sí, yo me alegro muchísimo de que se esté dando a Pablo García Baena los homenajes, los merecidos homenajes. Lo que lamento es que a otros grandes poetas que hubo en cántico, pues se les ignorara, porque Córdoba tiene esas... y yo soy cordobés, aunque hable un poco fino, como tú, aquí en la tele, como soy periodista, y de los madriles todos aprendemos a hablar fino, pues a mí me duele mucho Córdoba, porque yo veo que es muy difícil ser profeta en la tierra propia, ¿no? A veces el poeta o el artista o el pintor que se reconoce en vida en Córdoba es porque antes se ha triunfado ahí fuera. Claro. Pero aquí tenemos enormes artistas en todos los ámbitos, en la creación literaria, en la creación plástica, que no ocupan el lugar que merecen. Todavía no se les ha prestado la atención suficiente porque no han triunfado fuera. Y sin embargo hay gente que, bueno, pues está esperando una oportunidad. Y creo, yo hago un llamamiento a lo que son las instituciones culturales. Ahora que Córdoba parece que está despertando, llevamos como unos 10 años en los que tenemos una enorme actividad artística en la ciudad, como nunca la hemos tenido, como en siglos, diría yo, que no la hemos tenido, y yo creo que es muy bueno poner el foco en el exterior y también en el interior, porque aquí hay mucha gente, posiblemente mucha gente que no tiene la suerte de venir aquí a este programa, que no tiene la suerte quizá de estar en una antología, todavía no en esta, que merecen su sitio. Y yo hago un llamamiento a esa gente que pinta, que escribe, que modela, que se muevan, que luchen por sus sueños, y que bueno, si les podemos echar una mano desde Nizan Editorial, porque creen una maravillosa novela o enorme poemario o una idea fantástica, que por lo menos contacten con nosotros. Y además eso lo vemos los que conocemos la editorial por el trabajo que se está haciendo en paralelo y por los proyectos que están ahí en ciernes tomando forma y que van todos en esa misma dirección, ¿no? Incluso tú antes hablabas con mucha emotividad de Al-Ándalus, porque sé que es uno, ¿no?, de esos campos en los que todavía se puede hacer muchísimo. Otras Córdobas que aparentemente conocemos, pero que, como bien decíais con Góngora, porque Manuel Gaete, colaborador de esta casa, como director del Instituto de Estudios Gongorinos, dentro de la Real Academia de Córdoba, ha defendido muchas veces, en muchas ocasiones, hay que seguir resaltando la figura de quizá el cordobés, o uno de los cordobeses más ilustres de la historia. Así es. Debería haber actividades, porque tenemos, yo no sé qué impresión tenéis vosotras, pero yo tengo la impresión de que nuestra amada Córdoba es una ciudad donde se inician los proyectos pero no se continúan. Ese es el problema. Tenemos una fantástica casa de Góngora, que recuerdo que bueno, se impulsó hace ya pues, como una década,
Yo recuerdo estar de periodista en Diputación de Córdoba y Angelina Costa y el profesor Rosas, ¿no? Joaquín Roses. Joaquín, cuando organizaban las jornadas allí de estudios gongorinos, estaban impulsando tal y cual, estoy hablando yo de los años 90. Caramba, conseguimos rehabilitar un edificio fantástico, pero ahora vamos a llenarlo de contenido. Y desgraciadamente, y afortunadamente a la vez, llenar de contenido un espacio no requiere mucho presupuesto, requiere voluntad y requiere energía, requiere ilusión, pero a veces, muchas veces, nos falta esto. Nos hacemos la foto con un edificio, luego lo utilizamos de sala de exposiciones para poner una exposición temporal a la que no va casi nadie. Yo voy a esas exposiciones, pero no va mucha gente, pero ahí faltan jornadas nacionales, internacionales, con imaginación. Ahora, aunque estemos en tiempos de crisis y con buenas voluntades, hay muchas cosas que se pueden hacer en torno a Góngora, en torno a Cántico, en torno a... Y no solamente mirando atrás, mirando al futuro, porque tampoco podemos estar viviendo siempre del pasado, que Córdoba tiene esa enfermedad. Precisamente en épocas de crisis donde han surgido las mejores ideas. ¿Cuántos pintores en plena guerra mundial o en plena guerra civil han hecho sus mejores creaciones? Es decir, que han escrito sus mejores libros, han creado sus mejores cuadros. Es decir, que creo que los tiempos de crisis también sirven para que la imaginación se multiplique, ¿no? Y trates de lo negro verlo, no rosado, no vamos a decir rosado, pero trates de verle los matices, ¿no? Otros matices, ¿no? Y yo creo que en este tema que está hablando Javier, hay muchos espacios en Córdoba que ni siquiera, vamos, se están cayendo, se están derrumbando, y creo que podríamos tener pues desde una casa para el lector hasta muchas cosas. Y en el ámbito de la literatura está claro que además ya por cuestiones de números, ¿no? La poesía la tierra andaluza ha sido siempre pues cuna de grandísimos artistas, concretamente literatos, la generación del 27, que ya se nos queda un poquito más atrás, pero bueno, que con todo merecimiento se ha ganado ese sobrenombre de esa segunda edad de oro. Y bueno, en la época de los 80, primero con la otra sentimentalidad, después con la poesía de la experiencia, mayoritariamente siguen siendo muchos más, ¿no? Los poetas andaluces de calidad, de renombre. Es decir, que hay muchísimo, ¿no? Todavía que explorar y que explotar, ¿no? En este ámbito. Córdoba y Andalucía en general es un venero de creatividad. Eso solo hay que canalizar, ¿no? La historia lo ha puesto de relieve, ¿no? Tenemos esa suerte. Efectivamente. Sobre todo esa mezcla que llevamos en la sangre de las tres culturas, ¿no? De esas tres culturas que nos rondan la cabeza y nos hacen escribir algún poema. Y que está en nuestra genética. Hay que tener en cuenta que ahora que se habla tanto de la memoria genética, ¿no? Que es un principio, igual que la física cuántica, la memoria genética, nosotros somos descendientes de los moros y de los judíos conversos. O sea, que eso está ahí. Yo creo que lo que hemos hecho ha sido generar una continuidad, porque el mito de la Reconquista, que bueno, ya la historia demuestra que fue una conquista militar y fue un pretexto para tomar un país ajeno, pues aunque esto ahora mismo se empieza, desde el mismo Antonio Gala, que ya lo habla de ello, ¿no? incluso en sus novelas, incluso en sus artículos, hasta el mismo historiador Ignacio Laue, tantos historiadores, o Antonio Medina, que ya están poniendo en valor que realmente Andalucía es una tierra conquistada, es una tierra donde cuando llega a Castilla, ahora que estamos viendo la serie de Isabel, estamos viendo cómo se fuerza a los ciudadanos a convertirse, primero por una presión económica y política, y luego porque en el año 92, que ayer ya llegaremos en la serie Isabel, es o te conviertes o te vas. Mucha gente se ve obligada a convertirse, pero claro, aunque se convierte obligatoriamente en una nueva fe, sin embargo, en lo que es el bagaje cultural, lo que es el sentir, sigue siendo un sentir andalusí mayoritariamente, aunque es verdad que llega gente de Castilla, del norte, y todos hoy día pues tenemos en nuestra genética pues todos sangre mezclada, sangre conversa con sangre castellana o sangre aragonesa. Pero esto, cuando te pones a estudiar lo que es la memoria genética, que son líneas de investigación ahora muy modernas en neurología, pues te das cuenta de que hay una explicación de por qué los andaluces somos así y los castellanos de Valladolid o de Segovia, que son buenísima gente y maravillosos, son de otra manera.
Si nosotros fuéramos descendientes de los conquistadores castellanos, primero hablaríamos como los de Valladolid, que no hablamos así, salvo tú y yo porque estamos delante de la tele. Y nos sale, no podemos evitarlo. Pero hablaríamos de otra manera y tendríamos otro carácter. O sea, yo creo que tenemos que estar muy, no orgullosos, no me gusta el concepto orgullo, pero sí contentos o alegres de sentir que nuestras raíces son raíces sefarditas, raíces moriscas y, por supuesto, raíces cristianas, ¿vale? Todo eso. Y de hecho ya pues ha llegado esa respuesta. Yo os quería preguntar, ya que antes ha salido a colación el nombre de Manuel Gaete y su pues importantísimo papel, no solo ya como creador, sino también, bueno, en este caso, sin ir más lejos, ¿no?, como embajador en China de nuestra poesía. Sí, Él pues es uno de los promotores, de los precursores de ese humanismo solidario, que se ha convertido en todo un fenómeno y que, bueno, trascendiendo, ¿no?, lo que decíamos de la memoria histórica, pero también buscando esa necesidad de reconocerse y además de hacerlo en bloque y de hacerlo en grupo y de rehumanizar, podríamos decir, la profesión, el oficio del creador, pues ha unido a muchísimos autores, ¿no? Quizá también los propios creadores tengan que dar ese paso adelante y los andaluces poner en valor esa lírica andaluza, los cordobeses, y trabajar en la misma dirección, porque también muchísimos escritores se quejan del individualismo y de la falta de solidaridad que hay entre nosotros mismos, ¿no? Sí, eso es cierto. Eso es cierto, hay falta solidaridad entre nosotros. Yo pienso que esa falta de solidaridad que existe, salvo excepciones, ¿no?, salvo muchísimas excepciones, por suerte, las hay. Parte de una incomprensión o de un malentendimiento. Vamos a ver, que haya personas que hacen lo mismo que tú, que hacen lo mismo que yo, incluso que lo hacen mejor, debería ser, si fuéramos inteligentes, un estímulo para nosotros hacerlos mejor, hacer mejor nuestras cosas. Cuando eso no está enfocado de manera inteligente, surge el dolor por el éxito ajeno, por el bien ajeno, lo que llamamos envidia. Todos conocemos la envidia, todos la hemos sufrido o la hemos sentido, aunque no la reconozcamos, todos. Y no está mal reconocer que uno tiene envidia, es una tendencia humana, pero cuando uno la reconoce puede tomar una decisión, puede ser libre y puede decir, me quedo aquí y sufro y que no salga y lo tapo y lo piso y esto, que es lo que a veces se da en el ámbito del arte, de la literatura, como en otros ámbitos laborales, de empresas, incluso dentro de familias. O podemos probar algo nuevo, ensayar una nueva respuesta, que es la de colaborar con lo necesario. Y es que cuando yo leo poemas de gente a la que admiro, digo, caramba, esta persona que bien escribe. A mí no me produce dolor, a mí me produce felicidad. Claro, digo, tengo aquí un maestro o una maestra, a mí me estimula. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Yo dirijo una pequeña escuela, un pequeño centro de formación privado, y yo recuerdo que hace unos años, que estaba prácticamente solo en Córdoba, cuando me crearon una competencia, vino una empresa de fuera, en principio me sentí mal, ¿no? Porque dije, caramba, con lo bien que estaba yo aquí. Vale, yo apenas hacía publicidad, tal y cual, bueno, bien. Y la escuela nos iba bien para vivir. Gracias a la competencia de esta gente, que hizo una competencia súper agresiva, muy dura, muy agresiva, incluso rayando la ilegalidad, de hecho tienen demandas puestas porque hacían publicidad agresiva, ensuciando la ciudad, tal y cual, pues yo mi equipo en la empresa, tuvimos que poner en marcha la creatividad para hacer una respuesta a esta realidad, y es que teníamos una competencia justo que nos quería eliminar, con métodos agresivos. Yo te puedo decir que, como siempre habíamos apostado por la calidad y empezamos a apoyarnos en el marketing y hacer un buen marketing, nosotros hoy tenemos más alumnos que lo que teníamos antes de que se apareciera esa empresa, y esa empresa, que no se basaba en la calidad sino en una publicidad agresiva, desapareció. Claro.
te quiero decir que, vamos a ver, cuando tú tienes la competencia tienes que ver una oportunidad. Yo le digo esto a la gente, no veas al que está enfrente de ti haciendo literatura, novela o haciendo joyas, ya que estamos en una ciudad maravillosa de la platería, no lo veas como alguien, como un enemigo, dilo, vamos a ver, voy a aprender cómo lo hace esta persona de bien y voy a hacerlo también como esa persona o mejor, porque le voy a hacer mi aporte personal. Y Córdoba es una ciudad, una sociedad con muchísimo potencial creativo, en todos los ámbitos, en el tema literario, en el tema creativo de la pintura, de la escultura, y en el tema profesional. A mí me gustaría, muchísima gente que nos estará escuchando, estará ahora mismo en el paro, buscándose la vida. Yo les digo, contacta con tu interior, mira lo que realmente se te da bien, qué es lo que te gustaría hacer, y vea por ello, inténtalo, aunque tengas que salir de Córdoba, que a veces toca salir de Córdoba. Pero si puedes, hazlo. Si puedes, hazlo, porque no te arrepentirás. Puedes fracasar y volver siempre al punto de partida, pero si no te mueves de donde estás, nada va a cambiar. Bueno, pues hago mías las palabras de Albert Camus cuando decía, estas ideas no valen oro, sino que lo son, ¿no? Efectivamente, nos quedamos con este mensaje, porque hablar de literatura, como habéis demostrado vosotros hoy aquí, es hablar absolutamente de todo lo que concierne al ser humano. Volvemos a esta antología. Estaba recordando hace un momento la antología famosísima de Luis Antonio de Villena, La inteligencia y el hacha, y bueno, pensaba cómo las antologías pues no solo piensan en el lector de hoy, sino también caen en una especie de limbo editorial. No saben si el día de mañana serán ellas las representantes o unas de las elegidas para dar una imagen, lógicamente siempre, como decíamos, ¿no?, abstracta, puntual, pero bueno, que recogieran un poquito los ecos de una época, de un contexto. ¿Cómo habéis vivido vosotros esta responsabilidad añadida, ¿no? Es decir, quizá el día de mañana sean estos algunos de los poetas que lectores de muchísimo todavía que nos quedan incluso por nacer, pues tengan como referente, ¿no?, de esta época, de este principio de siglo. Ay, me has dejado sin palabras que responda ella. Me ha asustado. No, pienso que, bueno, que efectivamente la historia se repite, al igual que para nosotros. Cántico es un referente, no solo en Córdoba, en España entera. Es decir, la poesía de Cántico, han pasado muchos años, yo no había ni nacido, pero ha sido un referente. Quizás dentro de unos años, yo sobre todo para mi hijo seré el referente, está claro. Para ellos siempre seré la más mejor, pero creo que sí, que dado como se escribe hoy y con la naturalidad, claridad que hablamos de cualquier tema en poesía, creo que estamos haciendo todos en general, una poesía muy accesible al público. Creo que si se leen más poesías porque somos capaces, cuando escribimos, de hacer que les llegue, que la poesía llegue. Yo recuerdo una frase de Gloria Fuertes, que creo que tengo por ahí la cita en algún libro, que decía: escribo deliberadamente mal para que se me pueda comprender, o se me pueda entender, algo así decía. Yo sé que no escribía mal, escribía genial, pero sí la casté rápidamente. Creo que quiero escribir para que se me entienda, cada uno utilizando pues esas palabras o su arte poética, o lo que quiera, sí. Pero creo que eso es lo que nos va a hacer, espero, dentro de, bueno, sobre todo que si no lo veo, pues no lo veo, señal de que he vivido mucho, que pasa el tiempo y de que podamos nosotros, o muchos de los que hay, muchos poetas y poetisas de los que hay en esta antología, yo creo que sí, que van a ser un referente claro para la generación de... Igual que Maurice Nadeau dio en su día, sin saberlo casi, la primera oportunidad, nada menos que a Georges Perec, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién de las personas que están aquí, el día de mañana también, a título individual, seguramente, continúen esa estela, ¿no?, brillante? Puede ser. Ya decía nuestro paisano Séneca hace 2000 años, la vida es breve, pero el arte es largo, es longevo. Entonces creo que yo me siento un privilegiado cuando escribo y me siento un privilegiado cuando editamos, porque solo de pensar en que los libros van a quedar ahí,
porque quedan en las bibliotecas, en las bibliotecas particulares y también en las públicas, que habrá miles de personas que van a leer estos libros ahora y en el futuro, que de alguna manera los que lean en el futuro se conectarán con nosotros, con el presente, a través de lo que lean. A mí me estremece de alegría y bueno, pues es lo que ha tocado, así que lo hacemos con muchísimo gusto todos, ¿verdad? Es una contribución impagable a esa lucha permanente del artista contra el tiempo, porque en este contexto, en este espacio-tiempo, hay una serie de autores que están completamente consagrados, pero quién sabe, ¿no?, si después de muchísimos años, de siglos, serán otras las figuras que se rescaten y estas que ahora están en el cenit, en la cima, pues bajen a la cima, ¿no?, de golpe, de repente, ¿no? Eso suele ocurrir. Eso suele ocurrir. Suele ocurrir si te vas al mundo de la música o de la pintura. Cuántos músicos que han sido músicos de corte, que eran los que recibían los encargos, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a la música clásica, cuando hablamos de Mozart, de este maravilloso músico que murió tan joven, y de Salieri. Salieri era el músico de la corte, era el músico donde la corte austrohúngara depositaba su confianza para que le compusiera las obras que estrenaban. Las óperas tal y cual, y sin embargo Mozart era un músico que malvivía, apenas ganaba, sin embargo uno tenía el talento y otro tenía el nombre, ¿no? La historia lógicamente no tardó mucho en ponernos en su lugar. Lo mismo ocurre con la literatura, con la pintura. Hoy se están pagando millones y millones de euros por cuadros que no se pudieron vender. Estamos hablando de Van Gogh, que vendió a su hermano un cuadro, creo que vendió solamente uno y fue fue ateo nada más. Y ahora que se paguen miles de millones de las antiguas pesetas por obras, pues demuestra que esto del arte, de los conceptos es cambiante y a veces tan cambiante que puede llegar a ser obsceno, ¿no? Porque con los tiempos que corren o que han corrido siempre, porque ahora en España hablamos de que hay crisis, pero hay países donde nunca han salido de la crisis. Que haya personas que son capaces de desembolsar para tener en su salón 30 millones de euros o de dólares o de lo que sea, eso también implica una responsabilidad para quien lo hace. Yo nunca lo haría, aunque lo tuviera. Tampoco. Yo no lo haría. De hecho, esta aportación nuestra de los tres que estamos aquí, los que no están, los 11 restantes, los 11 poetas restantes, yo creo que vamos a hacer algo muy bonito con esta aportación a Amor con H, y creo que en los tiempos que corren desde la cultura también podemos hacer un pequeño, no sé. Porque en efecto lo que se recaude pues también, ¿no?, piensa en esa sociedad que ahora mismo sufre y pide ayuda, ¿no? Ahí está. Nosotros este libro lo ha editado Niza Editorial sin ánimo de lucro. La idea es que se cubran los costes y que el beneficio que deje la venta del libro, que afortunadamente se está vendiendo y se está vendiendo bien, pues lo hablamos los 14 autores y estuvimos todos de acuerdo en que bueno, lo que se recaude, la cantidad que se recaude, pues pueda servir para pues, hacer una pequeña contribución aquí a la sociedad cordobesa. Y entonces lo que vamos a hacer es que estamos en contacto con una asociación solidaria que se llama Amor, se escribe Amor con H, tiene una página web que es amor.es. Pues esta gente está promoviendo unos huertos solidarios donde se siembran productos ecológicos que luego se destinan al banco de alimentos. La semana pasada precisamente tuve la suerte de estar con más de 10 personas recogiendo, porque casi todas las semanas toca ir a recoger cosecha. Entonces la semana me tocó a mí pasar una tarde muy agradable recogiendo pimientos y berenjenas, y entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo, lo que hemos decidido es que hay muchos proyectos que valen la pena y que son todos muy loables. En este caso, para esta ocasión, lo que vamos a hacer es colaborar con Amor con H. Pues entonces tendremos que estar ahí y bueno, como decía el crítico Miguel Ángel Lama cuando hacía su reseña de Cristalizaciones del poeta Basilio Sánchez, que por cierto ha estado aquí con nosotros en Cosmopoética 10ª edición, con poetas por todas partes,
el lector gana, ¿no? Bueno, pues aquí, con el acto que vamos a tener la suerte de disfrutar, de visitar mañana, no solo el lector, sino también el lector que se hace espectador, siempre lo recordamos, es una ocasión única, una oportunidad inigualable, la de poder escuchar al autor leyendo su texto, así que desde aquí invitamos a las personas que nos estén viendo a que mañana a las 6 de la tarde estén en la Sala Oribe para disfrutar de esta presentación de Los nudos del tiempo, de esta antología que está, como decíais, en su primer volumen, en su primera edición, y podamos también contribuir con ese amor con H. Se nos acaba el tiempo, de hecho nos hemos pasado ya unos minutos, pero que estamos aquí tan a gusto, de verdad, sí, la verdad es que bueno, que se ha hecho muy breve, muy cortito. Francisco Javier Palomeque, Alberta de la Poza, muchísimas gracias por haber venido. A ti siempre, Ángela. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Además, por hasta mañana a las 6. Sin ir más lejos, fuera de aquí, hasta mañana.